Iniciamos con la conferencia inaugural, Evaluación del Aprendizaje, impartida por el doctor Miguel Ángel Zabalza Veraza desde España. El doctor Zabalza es doctor en Psicología, licenciado en Pedagogía y diplomado en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor en las Universidades Complutense de Madrid, comillas, UNED, y desde hace varias décadas en la Universidad de Santiago de Compostela. En la actualidad es catedrático de Didáctica y Organización Escolar en esta universidad. Ha desempeñado diversos cargos en la universidad como decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, director del Instituto de Ciencias de la Educación, director de departamento, miembro del claustro y de la Junta de Gobierno de la universidad, miembro de la Comisión de Calidad. Tiene más de 100 libros publicados como autor o coautor en torno a temas como la docencia, la didáctica, el proceso de aprendizaje y la planeación. Ha sido asesor en múltiples países de Iberoamérica. Presidente de la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. Forma parte del Comité Ejecutivo de la Red de Docencia Universitaria y del Consejo Editorial de su revista. Fue durante los últimos años miembro del Executive Committee de la European Early Childhood Educational Research Association, del European Early Childhood Educational Research Journal, miembro del Consejo de Redacción de la revista Bordon, investigador principal de 25 proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional. Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes, buenas tardes desde España. Vamos a comenzar entonces con la intervención que tienen acordada hoy conmigo. El tema que me han encomendado tiene que ver con la evaluación. Y lo que espero es que tengamos la posibilidad de presentar unos cuantos aspectos que desde mi punto de vista son relevantes cuando hablamos de evaluación de los aprendizajes, ¿no? Este será el esquema con el que nos movamos a lo largo de la conferencia. Algunas inquietudes previas que sirvan para abrir boca con respecto al tema de la evaluación. Dos principios. Hay diversos principios que uno debería atender cuando habla de evaluación, pero vamos a referirnos estrictamente a dos. Y luego lo que quiero señalarles es algunos problemas que tiene la evaluación, cómo deberíamos plantearnos la evaluación, cómo evalúan los buenos profesores y un decálogo en torno a la evaluación. Tengo que advertirles que, aunque hablaremos de evaluación en general, diríamos que mi perspectiva más cercana es la evaluación en ámbitos universitarios, es decir, qué nos plantea o qué desafíos nos plantea la evaluación cuando estamos trabajando en la educación superior. Eso no quita para que vayamos haciendo referencias también a otros niveles. No sé muy bien ustedes cómo provienen de diversos ámbitos, no sé si todos les vendrá muy de cerca esta idea. Lo primero era, por tanto, una pregunta de partida, una preocupación de partida, ¿no? Y es la siguiente, como pueden ver ahí. ¿Alguna vez se lo han planteado ustedes? ¿Por qué los estudiantes odian la evaluación? ¿Y por qué la odiamos también los profesores? Quiero decir que la tarea de enseñar sería fantástica, más fantástica de lo que es, creo yo, si no tuviéramos que enseñar, si no tuviéramos que evaluar. Porque es un trago esto de evaluar, y ya no solamente por el trabajo que te da el corregir trabajos, el corregir exámenes, el analizar productos de los estudiantes, sino porque te genera un clima muy diferente del que estamos acostumbrados a tener en clase, ¿no? Si nos situamos en otro contexto diferente al de la educación, pensemos, por ejemplo, en un deportista. Un deportista, los buenos deportistas por lo menos, no solamente
no se sienten mal con sus entrenadores, sino que efectivamente los adoran, quiero decir, y saben que la calidad del trabajo que ellos puedan hacer depende mucho del tipo de entrenador que tengan, ¿no? Y la tarea del entrenador no es muy diferente de la que hacemos nosotros con respecto a la evaluación. Es decir, el entrenador es el que tiene que decirles qué cosas van bien, qué cosas no van bien, qué tipo de actividades tendrían que, de alguna manera, que revisar, de hacer de otra forma, plantearse de otra manera, ¿no? Es decir, todos ellos están luchando y se esfuerzan y pagan cantidades ingentes por tener buenos entrenadores, buenos evaluadores del trabajo que están haciendo, ¿no? Pero eso les pasa también, qué sé yo, a quien quiere tocar el piano, a quien quiere cantar bien, a quien quiere hacer una buena obra literaria. Y sin embargo, en educación, no sé, la evaluación se ha ido rodeando de un aura de control, de un aura, diríamos, de imposición, de un aura de poder, que efectivamente es difícil moverse cómodamente desde el punto de vista de lo que es el trabajo de los profesores. De hecho, más de una vez hemos planteado a algunos profesores, bueno, ¿qué pasaría si ustedes no tuvieran que evaluar? Y algunos docentes tienen tan metido en el cuerpo la idea de poder y la idea de la evaluación vinculada al poder que decían, yo no sabría dar clase, no sería capaz de dar clase si a mí me quitan la capacidad de evaluar a los estudiantes y de amenazarlos. Claro, mirad que si no hacéis esto, os voy a suspender, vais a reprobar, y que de alguna manera ese tipo de vinculación entre evaluación y poder pues transforma las relaciones que se pueden mantener en el ámbito de la enseñanza. Es una preocupación para que veamos qué tipo de cosas al final acaban, diríamos, lastrando la evaluación. Bueno, el segundo punto tenía que ver con unos principios. ¿Qué principios? La evaluación se puede decir que está regida por algunos principios que clarifican el sentido que tiene. Lo primero que podemos decir es que la evaluación en sí misma, bueno, uno puede estudiar evaluación, puede leer libros sobre evaluación, puede de alguna manera intentar comprender mejor la evaluación desgajándola del sistema en el que la evaluación forma parte, ¿no? Es decir, se puede estudiar la evaluación, pero en educación la evaluación forma parte de un sistema que llamamos sistema curricular, de una estructura, y es en el marco de esa estructura que tiene sentido, ¿no? Por eso, hablar de mejor evaluación o de peor evaluación como si la evaluación fuera una entidad con sentido en sí misma, pero no es así. La evaluación tiene sentido en el marco del sistema del que forma parte. Y por tanto, lo que nos tenemos que preguntar, la primera pregunta, la primera condición que una buena evaluación tiene que resolver es si está cumpliendo o no está cumpliendo la función que juega, el papel que juega en ese sistema, ¿no? Y ahí es donde tenemos que entrar en analizar, bueno, ¿y cuál es esa función? ¿Qué es lo que la evaluación tiene que desarrollar en el marco del sistema del que forma parte? Y entonces lo que podemos decir es que la evaluación lo que tiene que hacer es iluminarnos el proceso. Nosotros estamos metidos en una acción que es la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes, y metidos en la acción es posible que no tengamos una conciencia clara de qué es lo que está pasando allí, de qué es como el deportista que se encuentra metido dentro de su actividad y necesita una perspectiva desde fuera que le diga cómo están funcionando las cosas. Pero incluso desde fuera, el evaluador tiene que tener ciertos recursos que le permitan iluminar el proceso, es decir, darme información sobre cómo va produciéndose ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el que nosotros estamos inmersos. Por eso,
a veces distorsionamos un poco el sentido de la evaluación, pero bueno, luego volveré sobre eso para no irme del esquema. ¿Cómo se ilumina ese proceso? ¿Cómo se da luz? ¿Se obtiene información a través de ese proceso? Recogiendo evidencias. Una de las tareas fundamentales de la evaluación es documentar las cosas que se están haciendo, ¿no? Y entonces, en lugar de quedarse con meras impresiones, con meras, diríamos, opiniones o percepciones de lo que uno está haciendo, o niveles de satisfacción de los estudiantes a nivel general, la evaluación lo que nos va a permitir es tener datos, tener evidencias objetivas algunas, otras diríamos también pueden ser subjetivas, que nos permitan tener información sobre el proceso que estamos haciendo. Y en tercer lugar, propiciar reajustes. Quiero decir que la evaluación por sí mismo significa que tenemos información sobre las cosas que estamos haciendo, pero esto es un papel poco, diríamos, poco transformador de la evaluación. Si para algo sirve la evaluación es efectivamente para ir tomando decisiones a partir de la propia evaluación. Esto genera bastantes problemas, este punto final, ¿no?, que decía. Fíjense que muchos de nuestros países, no sé ustedes a qué países pertenecen, pero muchos de nuestros países forman parte del PISA, ¿no?, de las evaluaciones PISA que se van haciendo periódicamente sobre los distintos niveles. El PISA, de momento, trata sobre muchachos y muchachas de 15 años, ¿no?, que están en la secundaria. Bueno, ¿de qué está sirviendo el PISA? En muchos países, de nada, de nada. Porque si el PISA es que simplemente nosotros vamos a recibir una información bianual o trianual que nos cuesta muchísimo dinero y la guardamos en un cajón, si salimos bien para sentirnos muy satisfechos y si no salimos tan bien, pues la ocultamos para que no genere mucha discusión pública. Si esto es lo que hacemos con el PISA no nos va a aportar nada, no va a servir para nada. A veces la evaluación es como la gente que quiere adelgazar y se pesa mucho. Claro, por pesarse mucho no va a adelgazar. Adelgazará si de alguna manera, diríamos, toma decisiones después de ver que el peso ha subido o que no ha bajado o que, quiero decir que para lo que nos servirá el pesarnos es para saber qué decisiones tenemos que tomar, si vamos en el buen camino, si no vamos en el buen camino, si tenemos que insistir en algún otro tipo de cosas. Con la evaluación pasa lo mismo. La evaluación, aunque es un sistema de información, que, diríamos, cuya función es posibilitarnos tomar decisiones bien fundamentadas, en lugar de tomar decisiones que puedan surgir de las impresiones que tenemos o del nivel de satisfacción que nos genera el trabajo que estamos haciendo. Bueno, pues hacer cosas que tengan que ver con los datos que la evaluación nos ofrece. Bien, esto es el primer principio, ¿no? La evaluación tiene sentido en el marco de un sistema, que es el sistema curricular. Por eso, si nuestros objetivos son unos y estamos empleando una evaluación que no se alinea para nada con esos objetivos, no nos va a servir, porque no es funcional al sistema. Si la metodología que hemos utilizado no tiene correspondencia con cómo planteamos la evaluación para saber si ha funcionado o no, pues está fuera del sistema, quiero decir, no resulta funcional a las cosas que tenemos que hacer. Primer gran principio de la evaluación. Por eso no hay una evaluación general. Forma parte de un determinado proceso en el cual se quieren iluminar este tipo de cosas. Segundo principio. Desde el punto de vista de los profesores, evaluar obviamente supone una competencia. Supone además una de las competencias básicas de la capacidad docente, del perfil docente, ¿no?, de la profesión docente. A evaluar no es algo que nos vaya
a transmitir el Espíritu Santo que venga a iluminarnos sobre cómo evaluar. A evaluar uno tiene que aprender, y si en la carrera que ha hecho no ha aprendido a evaluar, no sabrá evaluar. Y por eso podemos encontrarnos con profesores que pueden ser buenísimos investigadores, que pueden ser buenas personas, pero que no hacen bien la evaluación, que no hacen bien la evaluación. Y esto a veces porque no tienen mucha noticia de cómo se puede hacer la evaluación, porque no conocen alternativas a la evaluación a través de un examen o a través de elementos, diríamos, más tradicionales. Entonces, y yo creo además que, por mi experiencia en el ámbito educativo, que esta competencia de la evaluación es una de las más débiles en el profesorado. Bueno, conocer la materia a veces es, claro, otra competencia importante, pero de esto no suele haber tantas dificultades, menos todavía en la educación superior. Buscar metodologías que sean adecuadas a nuestros estudiantes, bueno, algunos profesores se esfuerzan bastante y tienen cómo hacerlo, pero esto de saber evaluar, y es una competencia, diríamos, que se echa de menos desde los primeros niveles. Yo que he trabajado mucho con profesores de educación inicial, que están con niños de 3, 4, 5 años, para ellos evaluar, o bien dicen que no se puede evaluar un niño pequeño, cosa que es una tontería, porque igual que para los otros niveles necesitamos iluminar el proceso, necesitamos obtener evidencias y necesitamos tomar decisiones, y por tanto esto tiene que hacerse sobre la base de la evaluación, ¿no? Pero pasa lo mismo en cualquiera de los otros niveles, ¿no? Es decir, es una de las competencias en las que se requiere una mayor fuerza formativa y mayores recursos de formación para que los profesores vayan experimentando sistemas que les permitan desarrollar una evaluación que sea adecuada. Y además, yo creo que tal como se están planteando hoy los temas de la docencia, reforzando la autonomía de los estudiantes, reforzando su autocontrol con respecto a es decir, todo lo que llamamos estas capacidades metacognitivas de los estudiantes, la evaluación tiene que ser también una competencia que tendamos a desarrollar en los estudiantes. Dentro de esas competencias del aprender a aprender, claro, uno no puede aprender a aprender, es decir, uno no puede gestionar su proceso de aprendizaje o aprender a gestionarlo si no tiene, igual que los profesores, para aprender a gestionar nuestro proceso de enseñanza, si no tiene recursos para autoevaluarse, para saber qué tipo de cosas van funcionando bien. Lo mismo que decía en el principio anterior, para iluminar el proceso, para tener ciertas evidencias de cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles en la estrategia de aprendizaje que utilice, y para tomar decisiones, lo mismo que decíamos antes para los profesores. Bueno, estos dos principios, ya digo, un principio que sitúa la evaluación en el marco de un sistema, que es el sistema curricular, y dentro de ese sistema tiene que ser coherente con el conjunto de cosas que ahí se están haciendo. Y por otra parte, que situar la evaluación en el marco de las competencias tanto docentes como del propio estudiante en relación a su proceso de aprendizaje. Dos principios, por tanto, que me parecen importantes a la hora de tomar conciencia de por dónde se va a mover el tema de la evaluación. ¿Qué problemas presenta la evaluación o qué problemas son así más constantes en la evaluación? Hay un primer problema, ya digo, que es esta vinculación de la evaluación con el poder y con la gestión de la propia evaluación. Como la evaluación da poder a quien la desarrolla, uno corre ciertos riesgos, ya no digamos riesgos patológicos. Me he encontrado, y seguramente ustedes se habrán encontrado, y a mí me escandaliza sobremanera, profesores que utilizan la evaluación o su capacidad de aprobar o reprobar a estudiantes, pues no sé, para pedirles dinero, para
pedirles favores sexuales, para hacer cosas que resultan inconcebibles en la función del enseñante, ¿no? Es decir, que efectivamente, como sucede con el poder muchas veces y en algunas profesiones que se tiene el poder, en la policía, en los jueces, en la gente mayor, en los propios padres, etcétera, el poder lleva a patologías importantes, que a veces a delitos. Con la evaluación no es tantísimo el poder que uno pueda tener, pero efectivamente también se puede llegar a situaciones muy complicadas. Pero incluso en los que pretendemos ser honestos con la evaluación, jugar el papel que tenemos que jugar de profesores, de educadores y por tanto de modelos con respecto a nuestros estudiantes, incluso así genera problemas, porque como quiera que la evaluación implica también decisiones administrativas, de que si uno reprueba, que si uno progresa adelante al siguiente curso, que si uno supera una disciplina o no la supera, pues los criterios propios de los docentes acaban generando estos problemas de que hay halcones y palomas en la vida universitaria, ¿no? Y en la vida en general, en la docencia en general. En la universidad ya ha habido casos en que la universidad ha tenido que llevar a juicio a unos profesores o ha tenido que suspenderles porque se pasaban en su rigor, ¿no? Ellos creían que estaban en lo cierto, pero es que a veces el criterio personal tampoco es suficiente para poder. Por eso digo que incluso en quienes queremos hacer las cosas bien, tan peligroso es en la enseñanza el aprobar, el regalar, diríamos, los aprobados, incluso las calificaciones máximas, como el restringirlas de una manera que haga insoportable la vida académica y que vaya eliminando a muchos de nuestros estudiantes o sometiéndoles a una tensión y a una pérdida de autoestima que no está justificada. Algunas universidades españolas, aquellos exámenes en los que reprueba más del 75% de los estudiantes se anulan de oficio. Quiero decir, en ninguna disciplina, ningún profesor puede tener un nivel de reprobado superior al 75%. Y a mí ya me parece una locura que entendamos que puede haber grupos que no dan con él. Es decir, que el 75% de estudiantes que han entrado en la universidad porque han cumplido las exigencias que la universidad les pone. En España han superado un examen para entrar a la universidad, que el 75% de ellos no aprueba una materia porque el profesor lo ha puesto a un nivel que a él le puede parecer adecuado, pero que resulta impropio para el conjunto de personas que tiene delante. A mí me parece una exageración. Pero en fin, este es uno de los problemas que se tiene. Otro de los problemas es el problema de cómo se desarrollan en la actualidad la evaluación. Ya digo que desde mi punto de vista es una de las competencias débiles en el conjunto del profesorado y que aquí tiene algunas evidencias de que esto es así. Un colega de la Universidad Complutense hizo una investigación hace unos años, investigación que se desarrolló en 17 universidades, entre ellas la mía, y en el que participaron 4.000 estudiantes. De estos, fíjense, el 92% de estos 4.000, sus evaluaciones constaban solo de un examen final, ¿no? En otros, un altísimo porcentaje, 68%, esos exámenes estaban constituidos por preguntas memorísticas. Algunas incluso van más allá de lo memorístico y te plantean situaciones que no sabes muy bien cómo analizar desde el punto de vista de la evaluación, ¿no? Me contaba mi hija, que estudió psicología también en la Universidad Complutense, que hubo un profesor que la pregunta que le había hecho era punto 2 del tema 4. Es decir, en un examen una de las preguntas era punto 2 del tema 4. Es decir, ya no es ni memorístico ni nada. Este
Este profesor se debió pensar que los estudiantes debían no solamente saberse el contenido de cada tema, sino saber además qué era lo que planteaba cada uno de los puntos de esos temas. Ahí, hay ciertas exageraciones que en algunos casos son muy lamentables, ¿no? Ya ven, el 83%, en el 83% de esos 4.000 estudiantes de las distintas especialidades y carreras, no había pruebas distintas del examen escrito, es decir, todos los exámenes eran a través de pruebas de papel y lápiz, ¿no? Que se centraban básicamente en los resultados y, diríamos, no tomaban en consideración los procesos por los cuales se había llegado a estos resultados, es decir, que era una evaluación de resultados más que de procesos. Y un examen muy referido a cosas que se habían trabajado en la propia clase, es decir, autorreferido en el sentido de que el profesor preguntaba lo que el profesor había enseñado, pero que no se preguntaban cosas que tuvieran que ver con el desempeño real en una profesión, es decir, no eran cuestiones reales del ejercicio que uno pudiera tener en sus respectivas profesiones. Ahí quería mostrar con estas pequeñas reseñas, ¿no? Es que los exámenes a veces son, como decir, poco correctos desde el punto de vista de la evaluación, de lo que es la evaluación y de las condiciones que una buena evaluación debería llevar consigo. En una tesis doctoral que se hizo en mi universidad por parte de un colega y uno de los estudiantes de doctorado, también se habló sobre la percepción de los estudiantes, la percepción que los estudiantes tenían de la evaluación. Y entonces, fíjense, lo que los estudiantes piensan, que la evaluación no les ayuda a superar dificultades, a promover el diálogo o a hacer reajustes. Que la evaluación está desempeñando una tarea de puro control y para ellos mismos no es un proceso de mejora, no significa mejoras importantes en el aprendizaje. No se adapta a lo que ha sido el curso, cuando condiciones, recursos, esfuerzo, etc. Esto era lo que les decía antes, la evaluación está dentro de un sistema, del sistema curricular en el que se desarrolla la actividad docente. Por tanto, tiene que ser coherente con el resto de las cosas que se han hecho durante el curso. Yo no puedo pretender, diríamos, desarrollar y defender a lo largo del curso la participación de los estudiantes, su trabajo, su discusión en grupo, etcétera, y poner un examen puramente memorístico al final. Es que esto no tiene mucho sentido, ¿no? Que el objetivo fundamental es la discriminación entre los estudiantes, es decir, el objetivo fundamental es poner las notas y que, diríamos, que yo pueda discriminar entre estudiantes que han sacado mejor nota y estudiantes que han sacado peor nota. Ese es como nuestro objetivo dentro de lo que es el tema de la función que le atribuimos a la evaluación. Un uso casi exclusivo de exámenes finales, ya decíamos antes, en el 90 y pico % de los casos, ¿no? También trabajos. Una evaluación técnicamente incorrecta, porque uno quiere medir determinado tipo de cosas, pero está proponiendo pruebas que no miden esas cosas, que no te da claridad sobre las cosas que tú estás preguntando. Es decir, pues por ejemplo, si uno quiere saber cómo los estudiantes piensan y propone pruebas objetivas, o si uno quiere saber si son competentes en el desarrollo de determinado tipo de actividades, y les pone problemas escritos. Entonces he visto a veces cosas tan estúpidas como hacer un examen de informática a través de un examen escrito. Es decir, un examen de informática, si quiero saber si mis estudiantes en el nivel que estén manejan el Office, lo que tengo que hacer es preguntas sobre el ordenador y con el Office por delante. No les puedo hacer preguntas de papel y lápiz para que me respondan ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, la información que se precisa no me la da la prueba que yo estoy planteando, ¿no? Y que a la larga todo esto tiene efectos en los propios estudiantes porque también para ellos es más importante aprobar que saber.
y que, por tanto, lo que les importa es saber qué cosas van a examen para estudiárselas y poder resolver bien los temas que les vayan al examen, pero lo demás lo dejan. Es decir, no importa si esas son las cosas más importantes o las menos importantes, sí que convendría ampliar determinado tipo de cosas, sino aquello que va al examen para poder rentabilizar al máximo lo que esto sucede. En mi universidad, aquí en la Universidad de Santiago de Compostela, también se hizo un análisis de cómo estaba funcionando la evaluación y se encontraron en cuanto al tipo de pruebas que se aplicaban, ya digo, no somos muy diferentes de lo que otras universidades hacen y en otros contextos se hace, de que se da una gran relevancia al examen escrito. En algunos casos vale el 90, el 95% del valor del curso, es decir, de lo que a ti te va a aparecer en la evaluación, y en menor cantidad aparecen trabajos o exposiciones de temas. Poquísimas carreras entre nosotros hacen exámenes orales, por ejemplo. Es decir, que siempre se satura mucho, hay mucha predominancia del examen escrito del trabajo que se está haciendo, en la evaluación que se está proponiendo en los estudios. Y luego hay problemas operativos serios, mucha diferencia de criterios, ya decía antes. Puede ser profesores que, claro, que en el mismo curso un profesor te esté suspendiendo de una manera casi sistemática a estudiantes que en las otras materias están sacando notas muy buenas. No es fácil pensar que en la misma carrera yo soy capaz de sacar sobresalientes o máximas calificaciones en algunas de las materias y soy incompetente absolutamente para sacar calificaciones de aprobado, de suficiente. Problemas operativos con los trabajos. Los estudiantes se quejan de que se les ponen muchos trabajos, que son trabajos que luego no valen mucho en su calificación y que los tienen, diríamos, ocupados en cosas intrascendentes, ¿no? Y muchos exámenes. Si cada profesor va proponiendo muchos exámenes a lo largo del curso al final, esto es un poco complicado. Y luego, en las últimas reformas universitarias para nosotros se habló mucho de lo que era la evaluación continua y la necesidad. La universidad ha regulado, en nuestro caso, que todos los estudiantes tienen derecho a una evaluación continua, no solamente al examen final. Y entonces, esa evaluación continua, que significaría o que debería significar que el estudiante recibe un feedback y recibe una retroalimentación con respecto a cómo va su curso, a cómo va su proceso de aprendizaje, pero a veces se convierte en una continua evaluación, en estar haciendo exámenes constantemente que no me aportan demasiado, que me distraen porque tengo que estar preparándome para el examen en lugar de estudiar para poder ir relacionando bien las cosas y haciendo otro tipo de preparación, ¿no? De manera tal que no es lo mismo evaluación continua, ya digo, que significa que van a tomar en consideración, diríamos, aportaciones mías o producciones mías que se van produciendo a lo largo del curso y no solamente el examen final, que esta continua evaluación, que es un sumatorio de exámenes o un sumatorio de pruebas que se van realizando a lo largo del curso. Bien, ya dejamos atrás la pregunta inicial, dejamos atrás los principios y dejamos atrás los problemas que la evaluación podía estar planteando. Vamos a ver cómo construir una buena evaluación, es decir, qué nos puede decir la didáctica con respecto al tema de la evaluación. La evaluación en la didáctica, ya digo, la didáctica universitaria, pero pasaría lo mismo en cualquier otro ámbito, cualquier otra etapa educativa, cumple una doble función. 3 aspectos, 4 tenemos que destacar aquí. La evaluación cumple una doble función. Uno va a acreditar a un estudiante con respecto a su rendimiento en el curso en el que está o en la materia en la que está siendo evaluado, pero a la vez tiene que cumplir una función formativa, es decir, tiene que cumplir
una función de que la evaluación debería ser una herramienta más, no solamente de control, sino también de formación y, por tanto, de superación, de desarrollo en los aprendizajes. Cumplir solamente la función control deja fuera de juego todo lo que la evaluación nos podría ofrecer. Por tanto, una evaluación que solamente se hace al final del proceso, bueno, pues te ayuda a entender si ese proceso se ha desarrollado en mejores o peores condiciones, pero no te ayuda mucho a que tú mejores el proceso, a que puedas ir haciendo en ese proceso cosas mejores de las que estabas haciendo. En segundo lugar, la evaluación juega un papel importantísimo en el proceso general, diríamos, del desarrollo, no solamente del aprendizaje de un estudiante, sino de la calidad de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos estudiantes creen que porque hay profesores que no evalúan, y esto lo conceptúan como el hecho de ser un buen profesor, no ser un buen profesor, o de ser más progresista, o de ser menos progresista, o de desarrollar mejor su tarea, o de hacerlo de una manera más precaria. Porque, claro, yo enseño en educación y nuestros estudiantes a veces nos dicen, sí, ustedes tan amigables en unas cosas, tan no sé qué, pero al final nos evalúan igual que todo el resto. Y yo les digo, es que, chicos, la evaluación forma parte sustantiva. No solamente, diríamos, es un castigo que yo les quiero hacer o es una actividad a la que me obligue la universidad. Es que sin evaluación no tendríamos cómo saber, no tendríamos cómo mejorar la enseñanza y mejorar lo que estamos haciendo, ¿no? Y por tanto, en este círculo de calidad entra siempre una buena planeación, una buena ejecución, la evaluación para saber en qué medida esto que he planeado y que he ejecutado va bien, y los reajustes. Y claro, ese ciclo, ese círculo de la calidad no tendría sentido, no se podría realizar si quitamos de ahí la evaluación. Por tanto, la historia está en que eso resulta una pieza fundamental de este puzzle de lo que puede ser la buena docencia. Hay un dilema en la evaluación entre el rigor y el vigor. El rigor es hacer una cosa rigurosa que yo pueda demostrar, que yo pueda tener evidencias objetivas, en la que deje poco lugar a la subjetividad, a mi impresión, a una valoración así más global de lo que está sucediendo en función de querer buscar únicamente datos, objetivos, evidencias, ¿no? Pero aunque uno tiene que respetar ciertas condiciones del rigor y de la objetividad, no podemos nunca prescindir, porque esto lo que haría sería que la evaluación acabaría centrándose únicamente en cuestiones controlables, en cuestiones fáciles de observar, fáciles de medir, etc. Y eliminaríamos la evaluación de cuestiones que nos pudieran plantear más problemas a la hora de evaluar, ¿no? Más problemas de objetividad. Y sin embargo, esa impresión que nosotros tenemos a veces resulta muy, muy importante, ¿no? No solamente recoger aquellas cuestiones que tengan que ver con conductas, con productos, con elementos bien visibles y medibles, sino también elementos. Enriquece la evaluación, yo creo, elementos que tengan que ver con el vigor. A ver si me explico. Figúrense que yo quisiera evaluar o que los criterios que yo tengo para evaluar el desarrollo de mis clases sea el nivel de participación de mis estudiantes, ¿sí? El nivel de participación de mis estudiantes y que yo les haya dicho a ellos, mirad, una de las cosas que quiero evaluar con vosotros es cómo participáis, de qué manera os implicáis, os metéis en las tareas de clase, en las actividades que se vayan desarrollando en clase. Y que yo me plantee, bueno, ¿cómo puedo evaluar esto de manera objetiva? ¿Qué sería lo objetivo a la hora de analizar la participación en clase?
Y yo puedo decir, bueno, pues objetivamente tengo que buscar cosas que yo pueda demostrar y de las que yo tenga constancia. Pues, por ejemplo, puedo decir, eh, veces en que un estudiante me hace preguntas en clase, o veces en que un estudiante, diríamos, interviene en las discusiones que se puedan plantear. Y esto sería una medida objetiva. Yo esto lo puedo medir, puedo tomar nota, puedo tener constancia clara de cuántas veces me ha hecho preguntas o cuántas veces ha participado. Pero claro, esto no me dice nada, porque al final hacer preguntas, muchos seguramente, si saben es que voy a contar esto, me harán preguntas simplemente por aparecer. Yo tengo que tener la posibilidad de poder incluir en esa evaluación de una cuestión tan compleja como la participación en clase, aspectos propios de mi impresión, ¿no? Y que yo haya visto en qué medidas se mete en las situaciones, qué medidas se implica, participa, arriesga en las cosas que dice. Es decir, que el vigor a veces me permite llegar a elementos que no podría llegar simplemente con el rigor, con buscar únicamente elementos puramente, diríamos, objetivos. Claro, no hay que dar tampoco demasiada presencia al vigor, porque puedo convertir la evaluación en una impresión mía, en un elemento de mis propias valoraciones, y esto haría muy subjetiva la evaluación. Bien, y finalmente la evaluación, además de estas funciones más estructurales de la propia evaluación y de su contenido, cumple funciones periféricas, en el sentido de decir, bueno, yo a través, depende cómo use la evaluación, depende de qué sistemas de evaluación utilice, yo puedo motivar a los estudiantes y puedo orientarlos hacia aquel tipo de cosas que sean más interesantes. Por ejemplo, puedo decirles que en los trabajos que les voy a pedir, una de las cosas que para mí va a ser interesante es la originalidad o la creatividad. Y por tanto, voy a valorar menos cuestiones que tengan que ver con la repetición de las cosas que ellos han visto, que han podido estudiar, y que me interesa mucho que sean creativos en las propuestas que hacen, en las formas de solución de los problemas que les pongo, etc. Entonces, puedo ir reorientando el trabajo en un determinado tipo de direcciones a través de la evaluación. Puedo generar mayor cohesión grupal si también hay evaluaciones grupales. Entonces es el trabajo en grupo el que les va a dar, diríamos, una parte, un porcentaje de lo que va a ser su calificación final. Y puedo trabajar con el aprendizaje vicario. A veces uno, a través de la evaluación que hace de otros, va llamando la atención sobre los estudiantes a los que no está evaluando en ese caso en concreto, ¿no? en esa situación específica, sino que está evaluando a otros estudiantes, pero claro, el resto de la clase, cuando tenemos muchos estudiantes en clase, como sucede en la enseñanza universitaria, a lo mejor yo no puedo evaluar o evaluar, diríamos, en público todos los trabajos de todos mis estudiantes, que tengo 100 en clase, pero puedo evaluar 3 o 4 de ellos, de manera tal que el resto de los estudiantes vean cuáles son las cosas que yo valoro, qué tipo de elementos, porque aunque se lo haya dicho, hasta que no lo vean en la práctica, puede que no sean conscientes de qué tipo de cuestiones son las importantes dentro de las materias que cada uno de nosotros destacamos. Bien. La evaluación también como competencia, decíamos antes, uno de los principios de la evaluación es que hay que situarla en el marco de la competencia. Hay colegas que piensan que a evaluar se aprende evaluando y por tanto que nadie tiene por qué enseñarles a evaluar, que ya lo irán aprendiendo a medida que van avanzando en su experiencia docente, ¿no? Pero no es verdad. Sí, justamente por eso quería situar la evaluación en el ámbito de las competencias docentes, ¿no? Como toda competencia, la evaluación tiene unos saberes, exige unas prácticas porque hay que desarrollar determinado tipo de habilidades y de dominios sobre situaciones complejas, y hay unas cuantas actitudes que marcan mucho lo que
la propia acción de evaluar significa, ¿no? Por tanto, uno tiene que saber sobre evaluación y uno tiene que leer cosas y tiene que estudiar, tiene que hacer algún curso, tiene que hacer algún seminario sobre evaluación, tiene que practicar la evaluación de manera tal que vaya dominando distintos tipos de evaluación, la evaluación de los productos, la evaluación a través de casos que pongan los alumnos, la evaluación de problemas, la evaluación por proyectos, la evaluación a través de trabajos. Es muy distinto corregir un cuestionario, que es fácil de corregir, a corregir un trabajo complejo, una maqueta que me haya hecho un estudiante o un trabajo, la planificación de una nueva empresa o qué sé yo, cualquier cosa que nosotros hayamos planteado al estudiante como trabajo a realizar. Y esto requiere dominio, el dominio requiere práctica y esa práctica requiere que yo la trabaje de una manera específica hasta que voy adquiriendo el dominio que la competencia lleva consigo. Y evaluar requiere una cierta comprensión, una cierta capacidad de empatía con los estudiantes, ¿no? Uno puede adoptar, ya digo, una actitud de poder y que aquí se va a hacer lo que yo quiera y más de juez que de, no sé, que de educador, ¿no? De persona que viene a ayudarte y que quiere desarrollar contigo el trabajo y que quiere que incluso la evaluación te ayude a mejorar y no aquel que lo único que le interesa es juzgarte y controlar tu nivel diríamos, de eficiencia dentro del campo de las cosas que se han ido estudiando durante ese proceso. Por lo tanto, a veces evaluar significa valorar una cosa, emitir un juicio de valor sobre el trabajo, el proceso que un estudiante está haciendo. Y a veces hay cosas que se pueden evaluar que no se pueden calificar, ¿no? Las propias actitudes de los estudiantes como las nuestras se pueden evaluar. Es más difícil que podamos calificarlos en el sentido general de lo que es la calificación, otorgar una nota. Bueno, cuarto punto que quería plantearles es esto de un decálogo. Se puede hacer, ahora que estamos en una tradición muy católica y muy religiosa, y que estamos llamados a los 10 mandamientos, ¿habría 10 mandamientos en la evaluación que pudiéramos tomarlos en consideración? Yo diría que sí, que hay 10 rasgos. Se podrían hacer más y se podrían hacer menos, como comprenderéis, es un poco de broma esto de marcar un decálogo, ¿no? Pero 10 rasgos de una buena evaluación. Si queremos analizar si nuestra evaluación va siendo buena o no va siendo buena, ¿qué rasgos podríamos encontrar? En primer lugar, diferenciar claramente entre lo que es evaluación continua y lo que es evaluación final. Y como esto ha sido uno de los problemas tradicionales de la enseñanza, sobre todo de la enseñanza universitaria, porque en otros niveles educativos, supongo que en sus países y en su propia experiencia también sucede esto, en los otros niveles educativos es más fácil que la evaluación continua tenga una presencia clara en la actividad de los docentes, ¿no? Pero en la universidad no. Entonces, fíjense, una de las cuestiones que se nos ha planteado con la incorporación de Bolonia y estas cosas, luego al final queda un poco desdibujado todo, ¿no? Pero la idea inicial era que la evaluación final nunca pudiera suponer más allá del 30% de lo que es la calificación final de un estudio. Es decir, que ese examen final, en el caso de que haya un examen final, únicamente cuente como el 30% de la calificación y que todo el resto vaya surgiendo a través de otros trabajos, de otros momentos de evaluación que se hayan ido desarrollando a lo largo del curso. Por tanto, una clara diferenciación entre, que en el fondo significa, dada cuál era la situación, un reconocimiento a la importancia que tiene la evaluación continua como incorporación de la evaluación al proceso de mejora y de aprendizaje de los propios estudiantes. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, la coherencia. En el fondo ya ven que vamos repitiendo cosas que ya hemos dicho. La coherencia entre la evaluación
con todo el proceso en el cual esa evaluación está integrada, ¿no? Hay una cuestión, para que vean un ejemplo de esto, ¿no? De cómo a veces esa evaluación no se produce. En las facultades de medicina, los estudiantes hacen la carrera de medicina normal, ¿no? 6 años, son en España, no sé cuántos serán en sus respectivos países, seguramente una cosa parecida. Pero los estudiantes españoles, también en otros países sucede, para poder ir a hacer su especialidad a un hospital, tienen que hacer un examen, Y ese examen es bastante difícil, son 250 preguntas sobre cualquier cosa dentro del campo de la medicina. Se entiende que es para generar una especie de clasificación a los estudiantes porque van a poder escoger la especialidad en función de la calificación de la nota que hayan sacado en ese examen, ¿no? Entonces, los que quieran ir a hacer cardiología, pues cuanto antes estás en la lista, antes escoges, y las plazas que hay de cardiología acaban llenándose con los que están los primeros en la lista, ¿no? Y por eso tiene tanta importancia para los estudiantes. Pero ¿qué pasa? Esto está condicionando de tal manera el cómo se estudia medicina en las facultades de medicina, que hay muchos profesores que se plantean el dilema de qué hacer en quinto y sexto año de medicina. Si seguir estudiando medicina en la forma en que creen que hay que estudiar medicina, con prácticas, con, diríamos, con modelos interdisciplinares, con actividades basadas en proyectos, en tal, o dedicarse a preparar el examen, porque el examen no tiene nada que ver con cómo se ha enseñado la medicina o cómo en muchas facultades entienden que debe enseñarse la medicina. Y esto les pasa mucho a algunos profesores que quieren ser creativos en el método docente, pero luego hacen unas evaluaciones muy tradicionales, muy memorísticas. Entonces, claro, por eso salen la mayor parte de las veces valoradas negativamente las innovaciones, porque, claro, si yo mantengo el sistema de evaluación tal como tenía, cualquier tipo de cambio que introduzca en el proceso me va a afectar negativamente a la evaluación, porque la evaluación que era coherente antes con un proceso de trabajo memorístico, de no sé qué, ahora si yo he querido cambiar el modelo de proceso, pero no cambio la forma en que quiero evaluar a mis estudiantes, al final el resultado va a ser negativo. Y esto hace que muchas innovaciones, pese a que son muy positivas desde el punto de vista del aprendizaje de los estudiantes, resultan negativamente valoradas desde el punto de vista de la evaluación que se practica. Tercer mandamiento, las demandas cognitivas elevadas que impliquen relacionar teoría y práctica. A veces las evaluaciones se miden por la tarea que plantean, pero no se toma muy en consideración en realidad la parte o la dimensión importante de esa tarea, que es la dimensión, es decir, el tipo de funciones mentales, el tipo de procesos mentales que un estudiante tiene que desarrollar para resolver esa tarea o para resolver ese problema. Y sucede muchas veces que en el fondo, aunque pongamos distintos problemas, el procedimiento mental que un estudiante tiene que utilizar para resolverlos es exactamente el mismo. Con lo cual, son preguntas redundantes, están pidiendo hacer el mismo tipo de procesos a los estudiantes, ¿no? Y esto es que hemos abandonado mucho lo que antes se llamaba taxonomías o antes se llamaba la organización de los niveles de aprendizaje de manera tal que eso nos permitía pues, hacer alguna pregunta de memoria, pero hacer preguntas, diríamos, de síntesis, preguntas de análisis, preguntas de comparación, preguntas de creación, preguntas de distintas demandas cognitivas, ¿no? Y esto es muy importante, En muchos, no solamente a nivel universitario, también en los niveles en otros niveles educativos. A veces los profesores se contentan con decirles a sus estudiantes para ponerles de deberes para casa. Bueno, pues hoy en casa vais a trabajar los problemas del 5 al 18 del tema 7. Pero resulta que
del 5 al 18 en el tema 7 es siempre el mismo problema. Unas veces es un problema a resolver con huevos, otras veces es un problema a resolver con personas, otras veces es un problema, pero o se trata de contar más luego restar, más luego hacer no sé qué, o de escoger una serie de elementos y relacionarlos de una determinada manera, pero lo que yo tengo que hacer es siempre lo mismo o muy parecido, con lo cual esa demanda cognitiva, ese proceso cognitivo que yo tengo que poner en marcha para poder resolver ese problema es muy repetitivo, es muy constante y por tanto a mí tantas preguntas no me aportan. Resuelta la primera, están resueltas prácticamente todas. Cuarto aspecto, la graduación de las exigencias. Un examen o una prueba que pongamos a los estudiantes, sea de lo que sea la prueba o un problema que les pongamos, debe tener elementos más fáciles y elementos más difíciles. Si todos son muy difíciles, la tarea se hace muy compleja, uno se empieza a desanimar y acaba no teniendo elementos, diríamos, sobre los que apoyarse, ¿no? Es muy interesante en este sentido los test que se utilizan, los test que se llaman series, las series que aparecen en los test de inteligencia. Las series son pequeñas preguntas en las cuales se empieza por cuestiones bastante fáciles y poco a poco se va graduando la dificultad y uno va llegando a un cierto nivel a partir del cual ya no puede seguir más, ¿no? Pero por lo menos siempre tiene donde apoyarse en las primeras demandas que se le hacen, porque son demandas asequibles, que puede responder con una cierta solvencia y que le van dando seguridad en ese juego. Esto los buenos docentes lo hacen muy bien, porque es un equilibrio entre cosas que yo sé que usted va a responder bien y cosas en las que quiero que su capacidad, diríamos, se ponga más a prueba para ver hasta qué nivel hemos llegado en esta pauta, diríamos, de exigencias. Claro, un examen, un alumno que se enfrenta a un examen o que se enfrenta a un problema que no llega ni a entenderlo, o que ve que cada una de las preguntas, y son varias, no tiene por dónde cogerla, no se le ocurre nada, es muy complicado de poderlo afrontar, ¿no? Uno se le cae el alma a los pies y ya empieza a tener problemas graves. Y hay un elemento en el aprendizaje, un aspecto en el cual los resultados negativos no dependen de que yo no sepa la cuestión que me están planteando, dependen de que yo no soy capaz de responderla, porque no la entiendo o porque me desmorono en el planteamiento. Es decir, la pregunta tiene que entenderse siempre y tengo que tener cómo situarla, porque si me coge de nuevas o me coge, diríamos, de sorpresa, acabo teniendo una serie de problemas graves a ese respecto. Fíjense a dónde lleva esto. Asistí en una ocasión a una discusión entre dos profesores de matemáticas. Saben ustedes que los profesores de matemáticas tienen una cierta tendencia, a veces con razón, sin duda, de que los estudiantes llegan a la universidad con muchas lagunas en matemáticas y que ignoran cosas que deberían haber aprendido en etapas muy anteriores a la educación superior. Y estos dos profesores discutían justamente en esto. Uno de ellos tenía la impresión de que sus estudiantes estaban muy bajos en conocimientos matemáticos y que era un desastre. Y el otro tenía una buena impresión de ellos, ¿no? Y claro, eran profesores que estaban dando la misma materia a distintos grupos del mismo curso. O sea que, y el que tenía, también esto tiene mucho que ver con los halcones y con las palomas, ¿no?, que decía antes. El que tenía esa impresión más positiva decía, mira, es que es imposible que tus estudiantes sean incapaces de resolver esto, sean incapaces, cuando los míos, un gran porcentaje de ellos las han resuelto, este mismo tipo de cuestiones que tú les has planteado, ¿no? Dice, porque es que están distribuidos al azar, están por orden alfabético, no puede ser que de la A a la M que llevas tú estén los tontos y de la M a la Z que llevo yo estén los estudiantes listos, no tiene mucho sentido esto. Y cuando siguieron con la discusión y
y se fue viendo qué era lo que hacía cada uno, cómo les planteaba las cuestiones a los estudiantes, la diferencia básica entre ellos que marcaba también la gran diferencia de resultados tenía que ver con el hecho de que para el que tenía la impresión negativa, él lo que hacía era que a los estudiantes, cuando estaban en clase, les ponía los problemas en clase. Y, por tanto, tenían que, iba a decir improvisar, tenían que repentizar su resolución, ¿no? Y a ellos supongo que les cogía de nuevas la mayor parte de las cosas que les planteaba, aunque fueran fáciles, porque las habrían estudiado, no las habían estudiado hacía mucho tiempo ya no lo tenían en la memoria a corto plazo, ya esto era mucha más complicación y efectivamente fracasaban. El otro, en cambio, no se las ponía para resolver en clase, les daba las preguntas y les decía, las lleváis a casa, las trabajáis en casa y mañana me las traéis, ¿no? Y al día siguiente se las traían contestadas adecuadamente, etc. Una gran parte de ellos, algunos supongo que tampoco. Y su justificación era, es que efectivamente, seguramente, el problema estaba en la repentización, en que para un estudiante localizar esa cuestión que ya la estudió y que a veces le suena, a veces ni siquiera le suena, pero que la estudió en cuanto puede echar un vistazo a un libro, cuando puede ver de qué iba la cosa, lo resuelve con facilidad, porque no era una cosa que no supiera, sino que tenía problemas de cómo responder, de cómo abordar el trabajo. Nuevas técnicas, o varias técnicas, en lo que decía antes. No basta tampoco con tener, las competencias tienen eso, no son saberes las competencias. Implican saberes, pero implica también experiencia práctica sobre determinado tipo de cosas. Yo tengo claro, cuando hemos visto que los profesores en la universidad trabajan básicamente, ya veíamos en la investigación que les mencionaba, que con exámenes escritos y finales, que lo hacen porque no tienen información sobre otros sistemas. Que en la medida en que tuvieran dominio de otros sistemas, aplicarían también otros sistemas. Es decir, que los profesores no lo hacemos por mala voluntad, no lo hacemos por comodidad, un poco también, pero no es simple comodidad, es que de la competencia dominamos algunas partes y esto es lo que nos sitúa en una zona de comodidad, en una zona de supervivencia a veces, cuando tenemos muchos estudiantes y cuando pues, nos resulta más fácil hacer esto. Pero hay cierto tipo de cosas que en este momento no podemos obviar si queremos hacer una evaluación formativa, por ejemplo, como es el tema de los portafolios o el tema de los productos que los estudiantes tienen que ir desarrollando. Tenemos que saber cómo trabajar con informes de los estudiantes o con trabajos escritos de los estudiantes para saber cómo poderlos evaluar y evaluar adecuadamente, etc. Tenemos que dominar determinado tipo de técnicas. Y si yo quiero analizar si llevo bien este quinto elemento, quinta condición de la buena evaluación, pues tengo que analizar qué tipo de técnicas estoy utilizando. La incorporación progresiva de las TIC a la evaluación, esto nos plantea problemas de muchos tipos y tendremos que irnos resolviendo, los técnicos tendrán que irnos resolviendo para saber cómo se puede hacer una evaluación desde casa a través en una enseñanza a distancia o en una enseñanza virtual, diríamos garantizándonos la autoría, garantizándonos que no ha sido otro quien ha contestado, que el estudiante ha seguido el proceso que se pretendía, ¿no? Pero en todo caso lo que es importante es que se vayan introduciendo las TIC porque esto nos facilitará desde muchos puntos de vista la evaluación, tanto la gestión de la evaluación como la posibilidad de hacer una secuencia de esa evaluación, etc. La séptima condición seguramente es la condición clave de todas las que he ido mencionando hasta ahora, que es el tema del feedback. Es decir, la evaluación no sirve de nada si no hay esta retroalimentación informativa y orientadora por parte de él. Es decir, no serviría de nada que un entrenador a un deportista estuviera bien, estuviera tomando sus notas, si después no le dice nada.
Quiero decir, yo puedo estar documentando lo que hace una persona, pero si después no le informo, no le retroalimento en las cosas que puede cambiar, en cómo va, eso no sirve para nada. Esto nos pasa en la evaluación. Yo tuve una experiencia, mis primeros años, no el primero exactamente, pero dentro de mi primera etapa, hace ya muchísimos años en la universidad. Estuve trabajando en la Universidad a Distancia Española. Y era muy curioso porque la propia institución, la propia universidad, nos prohibía dar información a nuestros estudiantes con respecto a su evaluación. Lo único que les podíamos decir era la calificación que tenían. Es decir, una información, bueno, que iluminaba algo, pero que era una iluminación muy dicotómica. Es decir, usted o ha aprobado o ha suspendido. Ha aprobado bien porque tiene una calificación alta, una nota alta, o ha suspendido con mucho rigor porque tiene una nota alta. Pero no podíamos decirles por qué. Esto a mí, en una educación, ya me parece gravísimo en cualquier tipo de evaluación que suceda esto. Pero la enseñanza a distancia me parecía de una crueldad terrible. Supongo que lo hacían para que no entrara en discusiones con los estudiantes, no entrar en reclamaciones, no sé qué y no sé cuántos, pero me parecía de una, ya digo, absolutamente improcedente desde el punto de vista de la evaluación. Hoy día, afortunadamente, esto ya no se puede hacer. Los estudiantes tienen derecho a revisar sus exámenes, a discutirnos la valoración que hemos hecho de ellas y a mostrar su disconformidad incluso ante instancias superiores al propio profesor que lo ha evaluado. Y a mí me parece esto. Pero bueno, yendo más allá de si es justa o no es justa la evaluación, este elemento de la información sobre tu evaluación me parece fundamental. Hay una octava condición que también me parece muy interesante y que para nosotros ha venido como diríamos, una de las aportaciones que nos ha hecho todo el proceso de Bolonia en este sentido. No es que esté muy extendida, esto formaba parte de la filosofía de Bolonia, pero como Bolonia ha quedado ahí un poco desdibujada, un poco etérea, pero la idea era muy, muy bonita desde mi punto de vista y muy interesante desde el punto de vista de la didáctica, ¿no? La idea era que nadie tenía que suspender. No todos aprobaban, pero nadie tenía por qué suspender. Suspender en el sentido pleno de quedar suspenso, de quedar reprobado, de quedar desconsiderado. La historia era, ¿cómo podemos transformar un suspenso en, bueno, decir, usted está no apto, usted es no apto, fíjense qué terrible esto de no apto, por usted, esta idea del not yet, usted todavía no llegó al apto, todavía no llegó al apto. Es decir, no puedo decirle usted, porque fíjese que tengo que acreditarlo. Si yo le aprobara a usted, estaría diciendo que usted, el dominio que tiene usted de esta disciplina que yo imparto, es bueno, es aceptable. Pero no es esa la situación y por tanto no puedo decir que su dominio sea aceptable. Pero tampoco tengo por qué decir que usted no es apto. Lo que tengo que decir, mire, le falta esto, y le falta esto, y le falta esto otro. Hágamelo y podré decir que es apto. Esta idea del not yet, del no todavía, a mí me parece fantástica, porque transmite mucha potencia al estudiante y le da mucha capacidad de poder resolver ese problema. Pues usted ha hecho mal alguno de los trabajos que tenía que hacer. Vamos a repetirlo. A usted le faltó hacer las prácticas de esto. Usted esta parte de la materia no la tiene todavía, no entendió bien este proceso, no domina todavía las cuestiones que hay que aprender con respecto a este tipo de competencias. Pues esto es lo que le queda para superarlo. En absoluto le digo que no es apto. Dios me libre de decirle que no es apto. No sé si todos ustedes estarán de acuerdo con esto. Bien, noveno lugar, potenciar la participación de los estudiantes en la evaluación. Ya les decía antes, cuanto
cuanto más metamos a la evaluación, más convertimos la evaluación no solamente en una competencia de los docentes, sino también en una competencia de los propios estudiantes, ¿no? Enseñarles cómo hacer un examen, enseñarles cómo diríamos, hacerse su propio proceso de autoevaluación, cómo generar ese feedback autosuministrado, esa propia retroalimentación sobre sí mismo, ¿no? Incluso evaluar a sus compañeros, cómo ir aprendiendo a evaluar a través de la evaluación que puede hacer de sus compañeros. Y la 10ª condición es una condición también nueva para nosotros. La idea es que si damos autonomía en el aprendizaje a los estudiantes, lo que tenemos que facilitar es que, de alguna manera, ellos también participen en el aprendizaje de las materias, ¿no? ¿Y por qué no reconocer cosas que hayan hecho, cosas valiosas que hayan hecho vinculadas a nuestra asignatura? ¿Por qué vamos a evaluar y reconocer en la calificación únicamente lo que han hecho con nosotros? Todo lo que hayan podido hacer al margen de nuestra materia o al margen del trabajo que han hecho con nosotros, pero que es valioso para lo que están trabajando con nosotros, merecería la pena también que podamos diríamos, reconocérselo. Que han asistido a un congreso que tiene que ver con, estoy hablando de la universidad, entiéndanme, que tiene que ver con la materia que yo estoy impartiendo, que han escrito un artículo o que han hecho un trabajo entre varios compañeros porque les apetecía y porque están no sé cuántos, ¿no? A mí me parece esto muy interesante desde el punto de vista de cómo podemos integrar todo esto en ese reconocimiento del trabajo que nuestros estudiantes hacen con nosotros, que les podemos motivar, que les podemos, diríamos, hacer que estudien porque les interesa la asignatura, no solamente porque nosotros les obligamos, porque hemos incorporado al examen determinado tipo de temas, etc. Bueno, pues estas serían los 10 aspectos que les he ido señalando, ¿no? Diferenciar entre evaluación continua y final, como recordarán, la coherencia entre la evaluación y todo el proceso que se ha seguido, el ser conscientes de lo importante que son las demandas cognitivas, porque en el fondo es esto lo que estamos explorando en el estudiante, ¿no? ¿Qué tipo de procesos tiene que poner en marcha y es capaz de poner en marcha para resolver los problemas, ¿no? La graduación de las exigencias y hacer que nadie se sienta demasiado, digamos, fuera de dinámica, fuera de juego ante las cuestiones que les planteamos, que haya siempre alguna cosa fácil donde poder poner el pie y a partir de ahí resolviendo, que vayamos explorando nuevas técnicas de evaluación que hoy día son fundamentales. La aparición de las TIC y cómo vamos incorporando las TIC a los procesos de evaluación, el feedback como punto clave diríamos, de la eficacia de la evaluación, esta idea del not yet, de que no le digo que usted sea no apto, sino que tiene que mejorar determinado tipo de cosas, ¿no? Potenciar la participación de los estudiantes en la evaluación y convertir también la evaluación en otro aprendizaje que ellos pueden hacer y reconocer otros méritos que los estudiantes puedan tener, aunque no sean méritos que han ido aprendiendo, desarrollando con nosotros. Los grandes desafíos que tenemos para el futuro, simplemente se los mencionaré. Las evaluaciones conjuntas modulares, si vamos uniendo materias, si queremos hacer estructuras, diríamos, interdisciplinares en el aprendizaje, ¿cómo podríamos evaluar esto? Evaluaciones para trabajos en grupo, de manera tal que quiero decir que no acabemos atribuyendo competencia a aquellos estudiantes que han vivido un poco al socaire de otros, simbiotizando lo que otros están esforzándose. Como decía antes, las evaluaciones online a mí me parece que de alguna manera van a formar parte del futuro, de las coreografías futuras en la evaluación y que esto resulta importante. Las autoevaluaciones y coevaluaciones, que también me parece un tema, diríamos, muy vinculado a esta idea del aprendizaje autónomo de los estudiantes y del trabajo que tienen que ser capaces de hacer en grupo, etcétera, ¿no?
y evaluaciones vinculadas a prácticas reales o simulaciones, que en la universidad, pues bueno, esto va a ser cada vez más importante, ¿no? Que si estamos trabajando por competencias o poco a poco se van incorporando las competencias al trabajo que van haciendo los estudiantes, que también la evaluación vaya respondiendo un poco a ese tipo de situaciones. Y por mi parte, nada más. Quedo a su disposición con respecto a las preguntas que quieran hacer o a las dudas que les hayan surgido o quiero decir, a ideas que no coincidan con las mías y que de alguna manera, digamos, no tienen por qué estar de acuerdo con las cosas que yo les pueda decir al respecto. Ha sido un placer, de todas maneras, trabajar esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Bueno, el doctor Sergio Tobón, muchas gracias también a vosotros por invitarme a esta historia y a estas conferencias, este trabajo. Valoro mucho esa posibilidad de tener una red, de que haya estudiantes desde muy distintos países que estén participando, ¿no? Para mí es un honor poder compartir con vosotros este trabajo. Gerardo Preciado me hace varias preguntas. ¿Cómo lograr que el discente enfoque sus acciones a la verdadera evaluación, al concepto, proceso, intencionalidad, objetivo, etcétera, y no como herramienta represiva de simple medición? Pues esto también forma parte. El hecho de montarla de una manera u otra forma parte de las competencias. Si uno va trabajando con los profesores competencias, efectivamente está de alguna manera trabajando esas actitudes. Es un problema de cambiar el chip y de ajustar las actitudes al trabajo que la evaluación conlleva, ¿no? Tiene que ser un trabajo de ayuda a la evaluación más que un trabajo policial o judicial. Y esto es lo que a veces entorpece un poco la relación que podamos mantener con los estudiantes. No tenemos que ser amigo de ellos, porque ser amigo también dificulta el poder hacer una buena evaluación, pero sí tenemos que ser, diríamos, profesionales, que lo que están es, diríamos, ejerciendo un trabajo que se va a desarrollar, ¿no? Bueno, Gerardo Preciado, ¿qué hacer desde la formación de profesores, desde el normalismo mismo, hacer relevante y primordial el enfoque evaluativo para la formación? Yo, por eso decía, siendo como es una de las competencias importantes en el trabajo educativo, se le debería dar una cierta relevancia también en la formación de profesores. Y yo creo que no siempre están teniendo esta relevancia, ¿no? Bueno, Gabriela Flores me pregunta: buenas tardes, doctor Zabalza, los he leído mucho, gracias por estar. ¿Usted considera que para decir que un alumno ha sido evaluado de manera correcta se debe sumar la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación para poder decir que ha alcanzado la competencia específica? No necesariamente, ¿no? Desde el punto de vista de decir que ha alcanzado la competencia específica, lo importante es que el profesor, quiero decir, el trabajo que haga el profesor de acreditación de esa competencia, ¿no? No se precisaría la autoevaluación ni la coevaluación. Para que un estudiante vaya aprendiendo a evaluarse, yo creo que sí, se necesita autoevaluación y coevaluación, ¿no? Depende, por tanto, si uno quiere priorizar el aspecto de control de la evaluación, no precisa tanto estos otros elementos, pero si uno quiere priorizar el sentido que tiene la evaluación como un elemento más de la formación de los estudiantes, efectivamente la autoevaluación y coevaluación son elementos muy importantes, ¿no? Bueno, también Gabriela Flores me dice: a veces tenemos estudiantes destacados en la participación en el aula y en la práctica, pero cuando le aplicamos una evaluación no la supera. Yo me he cuestionado, ¿cada uno debe evaluarse de manera particular? Tipo cuando se evalúa en las tesis. Sé que suena complicado cuando tenemos grupos numerosos, pero ir evaluando cada aprendizaje y no solo una evaluación final. No sé muy bien, Gabriela, en qué nivel educativo está usted, pero la idea está en que desde la universidad, efectivamente, uno, en el papel de acreditación, uno tiene que evaluar, no basta con el esfuerzo, no basta con la aplicación, no basta con
participación en clase, sino que uno tiene que ver el nivel de dominio que tiene este estudiante sobre las cosas que nosotros le estamos enseñando, ¿no? Y en ese sentido, este aspecto resulta fundamental de poderlo hacer. Lo que sucede es que junto a eso, el esfuerzo que hace podríamos valorarlo, ¿no? Podríamos valorarlo, no tanto como para sustituir el hecho de que domine los elementos básicos de la cuestión que estamos trabajando, pero sí para tomárselo en consideración, ¿no? Quiero decir que cuando un estudiante participa mucho en clase, es posible, es decir, es previsible que cuando sea un profesional también esté participando bastante y su proceso de aprendizaje en la práctica sea adecuado, porque también se va a empeñar mucho en el trabajo que quiere hacer. Bien, Salvador Ruiz me pregunta, la evaluación requiere la comprensión del docente hacia los contenidos, pero frente a la solicitud, pero frente a la solución de problemas, a veces el juicio de valor lo define el dominio de conceptos y no de solución de problemas. Este es un problema también de la competencia, de la evaluación como competencia. Uno no puede utilizar más que aquello que conoce, quiero decir, para evaluar, porque bastante hace con utilizar el sistema que tiene. Pero esto significa una carencia con respecto a los profesores. También a su formación. Si no son ellos mismos competentes en resolver problemas, difícilmente pueden pedirles a los estudiantes que lo resuelvan y evaluarles por eso, ¿no? Quiero decir que si lo que sabe un profesor de su asignatura son conceptos, lo veo difícil que se vaya a meter en el berenjenal de proponer problemas a sus estudiantes, porque él mismo no sabrá resolverlos. Y pasa lo mismo con los casos o pasa lo mismo con los proyectos. Por tanto, ahí lo que hay es un déficit por parte del docente en lo que se refiere a su propia formación, ¿no? Y habría que atacar ese problema. No es tanto un problema de evaluación o no solo de evaluación, sino de que... Bien, estoy totalmente de acuerdo en que no debería nadie decirles a los estudiantes que no son aptos. Sin embargo, no ha sido posible que los docentes tengan la disposición de evaluar de manera continua a quien aún no alcanza las competencias. ¿De qué manera se podrá llevar a los docentes a ese cambio de paradigma? Los docentes son muy sensibles a esto cuando les afecta a ellos mismos. Y esto quizá desde la propia experiencia lo puedan entender muy fácilmente, ¿no? Si usted está en México, figúrese todo el lío que se armó en México con la evaluación de los docentes. Y en esa evaluación también podría haberse aplicado el mismo criterio y los docentes lo hubieran entendido muy bien. A mí no me tienen que decir que no soy apto, caray, porque por lo menos llevo muchos años enseñando. Es decir, me humilla que me digan que no soy apto cuando llevo tantos años, pero que me digan que tengo que mejorar, pues qué sé yo, en el dominio de una metodología o en el dominio de una técnica de evaluación. Yo soy el primero que soy consciente de eso, que tengo que mejorar, que me generen oportunidades para poderlo hacer, ¿no? Ya digo, a veces en este tipo de cosas, claro, a la fuerza no es fácil que se cambie de chip y que se cambie de actitud, pero si uno lo va analizando con respecto a sí mismo, yo creo que a veces sí se tiene la posibilidad de poderlo hacer. Olga Pérez me dice, agradecida por la conferencia, el abordaje realizado no solo me llevó a reflexionar sobre la importancia de la evaluación en la propia práctica de enseñanza y participación en el aprendizaje, sino también a repensar la evaluación en su conceptualización. Bueno, pues muchas gracias por tu refuerzo. Está bien, ¿ves? También a los que damos conferencias nos interesa de vez en cuando recibir alguna retroalimentación positiva, ¿no? Muchas gracias, Olga. Pedro Cruz me dice, ¿cómo formar a los docentes para realizar una evaluación justa y equitativa a los estudiantes? Pues formándolos, con bastante experiencia en ese sentido, ¿no? Que uno pueda de alguna manera ir preparándose. No es una cosa que salga de la noche a la mañana, sino que uno tiene que ir madurando, tiene que ir trabajando con otros colegas, tiene que ir experimentando otros tipos de evaluación que se puedan ir dando, ¿no? Martín, la actitud de servicio para responder a estos procesos de evaluación es lo mismo que digo. Que, fijaos, yo sé que con el Instituto CIFE le dais mucha importancia al tema de las competencias y que Sergio y su equipo
lo trabajan muy bien este tema. Por eso conviene hablar de competencias, es decir, que saber de evaluación no es que una persona domine una técnica y la aplique. Las competencias implican los tres componentes y ese tercer componente de las actitudes resulta muy importante aquí. Es muy difícil cambiar la evaluación si no cambia la actitud, si no cambia ese sentido excesivamente judicial que a veces tiene la evaluación. Y cuantos más pequeños son los niños, todavía más dramático se hace que los docentes sean enjuiciadores, desmerecedores de lo que los chicos van haciendo, de lo que sus alumnos van haciendo. Esa es un poco la idea que trato yo también de desarrollar. Trabajarla como una competencia y darle toda la importancia que como competencia docente tiene. Gracias por compartir su experiencia, me dice Verónica. Me parece muy relevante el punto tratado respecto a la opción de evitar la evaluación negativa que califica como no apto. Flora Medina, ¿cuál sería lo correcto en objetivos o resultados de aprendizaje? La didáctica moderna va mucho por resultados de aprendizaje, en el sentido de decir, bueno, vamos, al final lo que importa es qué es lo que los estudiantes aprenden, ¿no? Y a mí lo que me parece que tanto le llamemos resultados de aprendizaje como niveles de desempeño, como logros finales, como productos de los estudiantes, etcétera. La cosa está en que efectivamente la evaluación nos tiene que decir en qué medida la evaluación en esa función de control, de acreditación, nos tiene que decir en qué medida ese producto, ese dominio, etcétera, es el adecuado, ¿no? Pero si solo tomamos el producto final al margen del proceso que se ha seguido, y para eso es importante la evaluación formativa, solamente vamos a poder, diríamos, establecer una valoración sobre el producto. La historia está que la evaluación tiene que impactar sobre los sujetos, ¿no? Y claro, ese producto ha llegado a donde es y ha podido llegar en malas condiciones a donde es, justamente porque efectivamente no hemos hecho una evaluación del proceso, ¿no? Veíamos, esta mañana me hice una entrevista en un periódico local de aquí, porque ha salido el último informe de la OCDE sobre la educación y donde se señalan qué cantidad de repetidores tenemos en sus países y el mío. Quiero decir que son porcentajes altísimos de repetidores. Y claro, la pregunta que uno se hace, porque la repetición tiene mucho que ver con esto que estamos hablando aquí, con el tema de la repitencia, con el tema de la evaluación, de cómo se aplica la evaluación, etcétera, ¿no? Efectivamente, hay muchos estudiantes, pensemos que se ha hecho una evaluación correcta, es decir, no es que los profesores hayamos dicho que está reprobado un alumno que podría estar aprobado porque hemos hecho una mala evaluación, una evaluación incorrecta. Pensemos que las evaluaciones son correctas y que efectivamente hay un alto porcentaje de estudiantes que no llega al nivel de desempeño que se exige en el curso en el que está. Bien, la pregunta que nos podemos hacer es, oiga, porque ustedes han evaluado los productos, ¿y si hubieran evaluado el proceso? Y evaluando el proceso por el cual se ha llegado a ese producto final, a lo que sabe o no sabe al final de ese proceso, si hubiéramos establecido ayuda para personas o para estudiantes que van diríamos, retrasados, clases de refuerzo para algunos estudiantes, sistemas de tutorías entre iguales entre nuestros estudiantes para que los que van mejor puedan ayudar a los que no van tan bien. Si hubiéramos hecho cosas que tienen que ver con apoyos, es decir, con retroalimentaciones a partir de evaluaciones, diríamos, formativas a lo largo del proceso, ¿el resultado hubiera sido el mismo o hubiéramos podido mejorar ese resultado con intervenciones a lo largo del proceso? Porque este es un poco el problema que tenemos con las repitencias, ¿no? y con los abandonos, que si solo tomamos el resultado, claro, es un momento ya de no
de no solución. Es un momento en el que ya se ha llegado al punto final y entonces en ese punto final o se supera o no se supera. Pero la cuestión es cómo podríamos plantearnos esto desde otra perspectiva. Y esta es la importancia que tiene la evaluación formativa con relación a las evaluaciones puramente de control o sumativas que podemos hacer. Alina dice, ¿qué piensa sobre los niveles de desempeño docente que se utilizan en México? Pues como todo, se puede hacer una cosa muy complicada y muy exigente o se puede hacer una cosa más amable. Pero desde el punto de vista de los docentes, sucede la misma cosa que con respecto a lo que podemos hacer con respecto a los estudiantes, ¿no? También necesitamos, diríamos, que se convierta en un proceso de aprendizaje, no solamente en un proceso de control, y que ese aprendizaje nos permita mejorarnos, empoderarnos en ese sentido, ¿no? El Estado no puede poner sobre, es decir, la educación no es una cosa que podamos hacer solamente los profesores. La educación depende de cómo funcionan las instituciones, de cómo se esté haciendo todo esto. Es muy interesante en ese sentido los informes de la OCDE, ¿no? Porque no hablan solamente de profesores, también hablan de profesores, pero hablan de condiciones del trabajo, ¿no? El salario, el número de alumnos por clase, el número de horas de clase que tienen los docentes, el número de horas de ese conjunto de horas de clase, el número de horas ante alumnos, las oportunidades de formación que se les dan, todo este conjunto de cosas, ¿no? Si todo esto se da, se pueden ir exigiendo progresivamente niveles de desempeño docente, pero esto tiene que venir siempre apoyado en paralelo de sistemas de formación docente. No tiene sentido aplicar criterios de desempeño y que cada uno se las arregle como pueda y que cada uno intente conseguir, diríamos, su propia acreditación así a su propia costa, ¿no? Este es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Y es lo mismo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, de alguna manera el trabajo con ellos tiene que ser de empoderarlos progresivamente de aquel tipo de cosas que queremos que lleguen a alcanzar, que lleguen a dominar, ¿no? Bueno, María del Carmen Márquez me dice, estoy saltándome algunos que ya me habéis hecho otras preguntas para también dejar un poco de chance al resto, ¿no? María del Carmen Márquez me dice, oportunidad de recuperación del punto 8, se me cambiaron las palabras, oportunidad de recuperar el punto 8. Vamos a ver si yo puedo recuperar el punto 8. Un momentito que le recupero el punto 8, María del Carmen. El punto 8. Ahí vamos. No sé si usted la puede ver. Espero que sí. Oportunidades de recuperación. Era lo que decía el punto 8. Esto de no decir a nadie que usted es incapaz o usted es no apto. Miguel Chacón, de Guatemala. ¿Qué opina del portafolio de evidencias como herramienta para la evaluación formativa? Pues que me parece fantástico. Ya decía antes que es uno de los elementos que necesariamente tendremos que utilizar, ¿no? Porque es el que permite mejor una visión diacrónica del proceso, ¿no? De cómo se va empezando, de qué tipo de cosas se van haciendo, etc. Y además, si usted está en la universidad, lo que se puede hacer con el portafolio es que yo valore. A veces nos encontramos con problemas graves con respecto a la evaluación cuando uno tiene muchos estudiantes en su aula, ¿no? Y la historia con el portafolio es que yo puedo decir a un estudiante, mire usted, de los 10 trabajos que hemos ido haciendo a lo largo del curso, solamente le voy a evaluar 3. Seleccióneme usted los 3 mejores trabajos que ha hecho durante el curso. Y de esta manera, diríamos, me ahorro el tener que meterme en muchísimos trabajos, en la evaluación de muchísimos trabajos. De los otros he podido hacer esto que decía antes de aprendizaje vicario, valorar algunos de cada tipo de trabajo para que vieran todos qué tipo de valor voy dando yo a las cosas, pero al final me quedo con los 3 mejores. Saben que esta es un poco la idea de los portafolios.
El alumno va incorporando al portafolio todo lo que va haciendo, pero luego para la evaluación selecciona lo mejor que tiene. Los portafolios nacieron en las facultades de Bellas Artes, donde los estudiantes podían incorporar al portafolio los distintos productos que habían elaborado, si tenían dibujos, si tenían maquetas, si tenían trabajos, diríamos, que habían hecho, pues, y claro, al final lo que rescataban eran los mejores que habían hecho para que sobre estos les pudieran puntuar sus profesores, ¿no? Además, esto da una visión positiva del trabajo que estamos haciendo. Doctor, muchas gracias. Tenemos que continuar. Felicitamos al doctor Miguel Ángel Zabalza por la conferencia Evaluación del Aprendizaje. Este ha sido un análisis extraordinario en torno a la importancia de la evaluación para promover el aprendizaje. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos que todos los participantes hayan podido reflexionar a partir de las contribuciones del doctor Zabalza. A continuación, damos... Muchas gracias, doctor. Gracias a todos.